When I hear Decolonizing Saberes, I think about taking ownership of the way history has been presented to me all my life. Cuando escucho Decolonizing Saberes, there is two things. La primera tiene que ver con una intervención en mis pensamientos y saberes, y la otra tiene que ver con la educación popular. Cuando escucho Decolonizing Saberes, pienso en el curso que acabamos de tener, que fue organizado por el compartimos. Pienso en una iniciativa de la comunidad retornada y deportada. Decolonizing Saberes, pues como la palabra lo dice, ¿no? Decolonizing. Creo que tengo que hablar un poquito de uno de los profesores más grandes de la raíz de esta palabra, que es Paulo Freire, y lo que él decía sobre pues una comunidad es más fuerte, ¿no? Las voces de aquellos que no han hablado, aspect is there, y creo que eso es lo que decía Paulo Freire. Un pueblo sabio o con conocimiento es muy fuerte, ¿no? Cuando escucho Decolonizing Saberes, pienso en educación popular, pienso en saberes ancestrales, pienso en saberes incluso medicinales, de prácticas de hace mucho tiempo, pienso en conocimiento que todas y todos hemos adquirido durante todo el transcurso de nuestras vidas, y pienso también en comunidad. Lo que pienso cuando escucho Decolonizing Saberes es, pues son los procesos colectivos de escucharnos, pero escucharnos para aprender y desaprender. Algo que resonó mucho en mí de los cursos de Decolonizing Saberes fue la clase donde construimos nuestro Flower of Power, que básicamente era un diagrama que mapeaba las habilidades de todas las personas. Recuerdo ver todos esos pequeños stickers cubriendo la flor de diferente manera y ver que aunque no todas las personas tenían los mismos fuertes como comunidad, pues teníamos mucha fuerza cuando poníamos nuestras heads together. Un momento significativo que me llevo de aquí, de este taller, básicamente es que todos nos pudimos abrir para usar la experiencia como un modo de aprendizaje. Algo que resonó mucho en mí de Decolonizing Saberes, o una sesión que me marcó mucho, fue cuando tuvimos la visita de las compañeras y compañeras de Chicago, sobre todo porque hicimos una actividad donde teníamos que proponer soluciones ante el contexto que vivimos, y a pesar de que no habíamos tenido una plática previa o un encuentro para intercambiar ideas, estábamos muy alineados, y como muchas cosas que están trabajando allá, también trabajamos acá. What really stuck with me fue que todos queríamos saber en realidad cómo fue la historia para poder utilizar ese conocimiento to keep on moving forward. La manera en que los que participamos vimos que nuestras ideas y nuestros saberes funcionan hacia un mismo objetivo. Uno de los aprendizajes más significativos que me llevo de este curso es la vinculación que hicimos de nuestras trayectorias biográficas con la política pública, específicamente en el tema de migración, pero que es un ejercicio que se puede hacer en todo sentido, ¿no? Yo empecé a trazar mi historia de vida de mi niñez, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio, y lo que impactó en mi dinámica familiar, en mi comunidad, en el negocio de mi papá, ¿no? La era digital que también nos impactó de una u otra forma. Entonces hice un análisis y una reflexión de mi vida día a día gracias a esta comparación y al vincularlo con políticas públicas y el sistema económico internacional. The most valuable piece of knowledge, I think it would be that we all recognize that we need to stop just working on doing damage control, which is important, but we do need some cambio estructural. El aprendizaje que me llevo, pues, a aprender de cada una de las personas que asistieron al taller, ver cómo desde nuestra parte como humanos, como seres humanos, nos podemos integrar para juntos aprender. Yo creo que la comunidad de ODA debería de participar en el siguiente curso, sobre todo porque es una
invitación a reflexionar todas nuestras experiencias, todo lo que hacemos día a día, encontrarnos en una comunidad, pero sobre todo encontrarnos en la resistencia y ver diferentes posturas o posiciones en las cuales podemos participar y fortalecer cualquier lucha, sobre todo en este tema de migración forzada, retorno y deportación, pero que también lo podemos llevar a muchas otras luchas y muchos otros ejemplos que nos permiten además encontrar vínculos con otras cooperativas, organizaciones y al final fortalecer la resistencia de una u otra forma. You should come because it's really fun. It really changes the way you think about like history and the way you move just in your everyday life. Más personas deberían participar en el siguiente curso de Decolonizing Saberes, porque más allá de todo lo que aprendes en cuanto a la historia, en cuanto a cómo esta historia afecta tu historia de vida como persona retornada o deportada o aliada del movimiento, e incluso más allá de activamente trabajar en tu concientización política, es la creación de la comunidad. Creo que es uno de los espacios que ha tomado la historia y temas que normalmente son un poco más académicos como herramienta para amplificar el poder que tiene la comunidad. Yo creo que las personas que vienen al espacio cultural de Poch House deben de participar en estos espacios porque es una forma, como estamos diciendo, de decolonizar nuestros pensamientos. Es decir, la educación de alguna manera es buena, o sea, en el sentido de que tenemos que educarnos, pero no es simplemente la educación que se maneja desde arriba, ¿no? Desde los que dirigen todas el gobierno, sino más bien es como nosotros hacemos que nuestros saberes, nuestras experiencias y nuestra educación llegue más allá de lo que el gobierno impone, ¿no? Nos ayudan a sacar nuestro lado humano y reconectarnos con otras personas a través de nuestra experiencia como migrantes, pero al mismo tiempo aprendiendo y de nuestra experiencia ayudando a otros a aprender más sobre el tema de la migración y sobre algunos otros temas. Everybody should take the next Decolonizing Saberes course, in part because I think it's a space where we can really get to know each other better and really get stronger as a group and as a collective and get more powerful because we start to have the same vocabulary and the same ways of analyzing things. So that's when I think things get really creative and interesting. So that's why everyone should take this course together at the same time.